esta mañana es cristianos perseguidos. Una vez al año alrededor del mundo, las iglesias evangélicas intentan dar más visibilidad a la iglesia perseguida y animaros también a buscar en internet la página que os puse por el grupo de miembros esta mañana, puertasabiertas.org. Tienen una página web actualizada que van ahí comentando diferentes situaciones de persecución, de opresión, ¿no?, del pueblo creyente, cómo orar por los creyentes. Así que animaros, a entrar a la página web. Y luego he enviado un montón de grupos esta mañana el QR que han enviado pidiendo que apoyemos a los hermanos perseguidos en África subsahariana. Así que podéis hacer estas dos cosas en esta mañana y vamos a estar predicando sobre el tema de la iglesia perseguida. Así que leamos juntos pues Mateo 5, del 11 al 12, título general, cristianos perseguidos, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Está aquí hablando Jesucristo, por cierto, en el Sermón del Monte. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, no por vosotros ser gente problemática, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos aquí en el primer evangelio canónico, en nuestro Nuevo Testamento, Mateo, escrito por Mateo, y él aquí está relatando lo que conocemos hoy día como el Sermón del Monte. Mateo 5, 6, 7, Sermón del Monte, el sermón más famoso de Jesús. Y aquí en este punto del Sermón del Monte habla sobre las bienaventuranzas y sorprendentemente como oro y encarna, Cristo pronuncia una bienaventuranza sobre aquellos que son perseguidos. Yo sé que a primera vista esto no suena lógico, pero vamos a desglosar esto y explicar por qué la gente perseguida por Cristo es bendecida. Tenemos 5 puntos que están ahí en la pantalla. Número 1, mentiras y vituperio. 2, persecución. Y por cierto, el punto 1 apoya el punto 2, porque claro, no habría persecución sin las mentiras previas. O sea, primeramente nos tiene que difamar para luego justificar su persecución pública. No hay persecución por persecución. Primeramente hay mentiras, calumnias, difamación y luego esto da lugar a la persecución. El orden es un orden real, ¿no? Número 3, bendición, que vamos a ver, ¿no?, lo que oro y encarna. Vamos a ver cómo son bendecidos, pues, bienaventurados los perseguidos. 4, el galardón que nos espera. Y 5, asociación, porque Jesús también acabará diciendo algo muy bonito. Si somos perseguidos por causa de Cristo, estamos en un buen equipo. Estamos en el equipo de los apóstoles, los profetas que fueron perseguidos por causa de la justicia. Así que ahí tenemos estos 5 puntos que vamos a ir desarrollando hoy a la luz de nuestro texto. Así que Mateo 5, 11, primer punto, mentiras y vituperio. El texto dice lo siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Luego en segundo punto veremos os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que en este primer punto vamos a fijarnos en el vituperio y en la mentira. El vituperio y la mentira. Y lo que quiero hacer para que esto quede bien claro es usar ilustraciones del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la iglesia patrística, es decir, la iglesia de los primeros 5 siglos, y luego pondré unos ejemplos de la iglesia contemporánea. La iglesia hoy, de hecho hoy, la iglesia es más perseguida que nunca. Hay más mártires en el siglo XXI que en cualquier otro siglo de la historia, y apenas vamos por 2024, nos quedan 76 años más. Así que vamos a ver aquí algunos ejemplos de la Biblia de cómo antes de que haya una persecución, hay mentiras y hay vituperio, insultos, difamación, malicia diabólica. Arranco hablando aquí del libro de Esther. Si queréis, por cierto, un buen libro sobre la persecución de la iglesia, en español está el libro de los mártires de John Foxe, Foxe, John Foxe, 1563, el libro de los mártires. Empezamos con un ejemplo del Antiguo Testamento, el vituperio, la calumnia, las mentiras que luego dan lugar a una persecución pública y sistemática. En el libro de Esther dice, en Esther capítulo 3, versículo 8, que hubo un hombre de Dios llamado Mardoqueo y un gran enemigo de los judíos llamado Amán.
Y Amán quería que el emperador desatase una persecución imperial contra los judíos. Pero claro, Amán, antes de poder conseguir eso, tuvo que de alguna forma sembrar calumnias, difamación, mentiras acerca del pueblo del Señor. Y leo, Esther 3, versículos 8 y 9. Dice Amán al emperador Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. No guardan las leyes del rey, falso, es una mentira, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Entonces, antes de llegar a la persecución, tenemos mentiras, calumnias. Dicen, no hacen caso a ti, no hacen caso a nuestras leyes. Los judíos eran, y como Mardoqueo, súbditos fieles. Nosotros como cristianos obedecemos a las autoridades civiles. Lo único que tendría que decir es que tú y yo sí desobedecemos las autoridades civiles cuando dichas autoridades nos exigen pecar contra la palabra de Dios. Si yo soy un médico, por más presión que me pongan, yo no voy a abortar a ningún bebé, porque la vida es un don de Dios. Y entonces si está en juego la palabra de Dios, ¿verdad? Está una autoridad secular diciéndome algo, pero la palabra de Dios me dice, no matarás, ¿a quién voy a hacer caso? Yo hago caso a la palabra. Ahora, no es por ser un súbdito rebelde. Yo desobedezco a las autoridades porque soy obediente a la autoridad de autoridades. El Estado está usurpando un lugar que no le corresponde. No es que los judíos sean aquí desobedientes, están obedeciendo al Señor, pero Amán todo lo tuerce como los hijos del diablo. Y otro ejemplo muy famoso a nivel imperial, Daniel y sus 3 amigos, ¿os acordáis de ellos? Que fueron lanzados en el horno de fuego, pero antes de esta persecución hubo calumnias, mentiras, vituperio. En Daniel 3, versículo 12, los enemigos de los 3 amigos de Daniel dicen lo siguiente: hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí tenemos una mentira de nuevo. No te respetan. Sí que respetaban al rey. Y de hecho, tal era su respeto que el rey los había puesto, el emperador los había puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. Eran hombres sumamente respetuosos, pero tristemente la mentira, el diablo quiere dejar a los hombres de Dios mal delante del emperador. Estas mentiras luego justifican, lo siento, estoy siendo perseguido no puedo concentrarme en lo que estoy diciendo. Sí, ¿qué estaba diciendo, hermanos? Sí, entonces las mentiras justifican luego la persecución que veremos en el segundo punto. Vamos a ver lo que pasó con Mardoqueo, los judíos. Vamos a ver lo que pasó con los 3 amigos de Daniel. Pero te dais cuenta, mentiras. Y en el libro de Daniel, otra persona también fue perseguida injustamente. El propio Daniel, el protagonista del libro. Bueno, Dios es el protagonista, pero nos entendemos, ¿no? Y dice la palabra de Dios que los enemigos también de Daniel hablaban mal en contra de él, diciendo en Daniel 6:13, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Veis? Los enemigos están buscando la forma de dejar mal a los judíos, dejar mal a los 3 amigos de Daniel, dejar mal a Daniel mismo. ¿Por qué? Porque quieren perseguir, quieren matar. Pero no pueden matar sin tener una causa justificada a nivel sociopolítico. El enemigo siempre hace lo mismo. Pero dicen, Daniel no te respeta, por supuesto. Daniel respetaba al rey. Daniel era superior a todos los demás. Y de nuevo, porque el rey, el emperador, había puesto a Daniel sobre todos los asuntos de su provincia. Porque era un hombre respetuoso, noble, íntegro, un buen ciudadano. Tú y yo como cristianos hemos de aspirar a ser buenos ciudadanos. Procuramos ser fieles, procuramos ser ejemplares en todo. Ahora de nuevo, si el Estado manda que pequemos, no hacemos caso al Estado, pero siempre y cuando el Estado esté dentro de una esfera legítima, nosotros por supuesto queremos ser
buenos ciudadanos. Y hermanos, aquí hemos visto 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Esther, Mardoqueo, los judíos, los 3 amigos de Daniel y el propio Daniel. Y ahora saltamos al Nuevo Testamento para que veamos que esto sigue hoy entre nosotros. Un hombre a quien mencionamos en varias ocasiones anoche aquí en la reunión de hombres fue Esteban. Nombre de Dios, ejemplar, santo, un hombre intachable ante el público. Pero los enemigos odiaban a Esteban porque anunciaba a Jesús. Les hervía la sangre. Entonces, ¿cómo pueden de alguna forma atacar públicamente a Esteban? A través de mentiras, calumnias, vituperio. Y dice la palabra de Dios, esta vez estamos en el Nuevo Testamento, Hechos 6, versículo 11, los adversarios de Esteban, dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído palabras blasfemas de Esteban contra Moisés y contra Dios. Esteban, blasfemador. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo iba a blasfemar? Pero veis, sobornaron con el fin de sembrar públicamente una mentira, y esta mentira justifica la persecución pública. Y dice también en Hechos 6:13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mentirosos. Mentirosos, están mintiendo. Pero veis lo que hacen con Esteban. No es decir, bueno, Esteban ama a Jesús, por tanto persigamos a Esteban. No, lo que tienen que hacer es desvirtuar el carácter de Esteban, ¿verdad? Dándolo a conocer como un blasfemo, un hombre pernicioso, y así justifican la persecución. Paul Washer dijo hace unos años en una conferencia en el Reino Unido que nos persiguen ahora no por ser de Jesucristo. No te van a perseguir por ser, bueno, mejor en algunos países, sí, islámicos, comunistas, te van a perseguir expresamente por ser de Cristo. Pero en el resto del mundo no nos persiguen por ser de Cristo, porque hay un valor político de tolerancia y debemos tolerar las religiones. Pero lo que van a hacer contigo es intentar decir que eres un homófobo, que eres un no sé qué, no sé cuánto, un blasfemador, y van a torcer las cosas para dejarte a ti mal. No te van a perseguir, no te van a matar, decía Washer, por ser seguidor de Jesús. Sí, esta es la razón por la que te están persiguiendo, pero van a inventar un pretexto aceptable a nivel sociopolítico para hacerte daño. El enemigo es muy listo. Y podemos pensar también en Pablo. 2 Corintios 11, él da su larga lista de sufrimientos apostólicos. Y cuando yo leo esa lista, a veces me pregunto, ¿soy cristiano? ¿De verdad he nacido de nuevo? Cuando yo leo esta lista de Pablo, ¿seré yo de verdad un creyente? Y Pablo, donde quiera que iba, lo rechazaban y mentían acerca de él. Por ejemplo, Hechos 16, 20, 21. Pablo, por el poder del Espíritu Santo, libera a una muchacha endemoniada. Silas estuvo también con él. Y luego los hombres que estaban aprovechando de la muchacha para hacerse ricos, ellos decían en este texto que he citado, Hechos 16, 20, 21, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mentirosos, mentirosos. Una vez más vemos la mentira en los días de Mardoqueo, mentiras, Daniel, mentiras, sus 3 amigos, mentiras, Esteban, mentiras, Pablo, Silas, mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Difaman a los siervos del Señor, porque la oscuridad odia la luz y todo lo tuerce. Sabemos que Caín no soporta a Abel. Ismael siempre rechaza a Isaac. El que es de la carne detesta al que es nacido según el Espíritu Santo. Por tanto, hay una reacción. Las tinieblas reaccionan dejando mal a los cristianos para luego perseguirlos. Y cuando pensamos en la iglesia después de la época neotestamentaria, Justo González, el historiador eclesiástico, él dice lo siguiente: todas las actividades de la época, el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etc., estaban tan ligadas al culto pagano que los cristianos se veían obligados a ausentarse de ellas. Por tanto, ante los ojos de un pagano que amaba su cultura y su sociedad, los cristianos parecían ser misántropos, o sea, que odiaban a la raza humana, que odiaba a los seres humanos.
Y tenemos una cita de un historiador secular llamado Tácito, que los cristianos fueron perseguidos por odio a la raza humana. O sea, no fueron perseguidos por ser de Jesucristo. Fueron perseguidos falsamente por ser gente odiosa, como hoy día que hacen exactamente lo mismo con nosotros, ¿no? Somos unos intolerantes, dinosaurios, vivimos en la edad de piedra y usan estas mentiras para atacar a la iglesia de Dios. Entonces Justo González nos está diciendo, los primeros cristianos no fueron perseguidos por ser cristianos en sí, sino por acusaciones mentirosas y engañosas. Y después, pues, en esta época puedo poneros algunos ejemplos ya concretos. Un hombre cuyos escritos están en español, sus 7 cartas han sido traducidas, él murió como mártir en el año 107. Se llama Ignacio de Antioquía. Y se ve que Ignacio era un discípulo del apóstol Juan, que escribió 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Apocalipsis y el Evangelio que llevamos 3 años y medio estudiando. Y este hombre fue condenado a muerte por no adorar a los dioses paganos y como consecuencia dicen que era un revolucionario, un hombre rebelde, un hombre insubordinado. O sea, no mataron a Ignacio por ser cristiano, lo mataron por él ser supuestamente, como Daniel y sus 3 amigos, una persona interesada en una revolución. Así mataron a Ignacio. Y él es famoso por su frase antes de morir, cuando dice lo siguiente: yo soy trigo de Dios. Los dientes de las fieras han de molerme, para que yo pueda ser ofrecido como pan limpio a Jesucristo. Derramó de su sangre por amor al Señor, no públicamente por ser cristiano, pero espiritualmente sabemos muy bien que Satanás instigó aquella persecución porque Ignacio era un predicador del Santo Evangelio. Uno de sus amigos murió 50 años más tarde, en el 155. Hay una película de este hombre en internet, se llama Policarpo. Está la película, de hecho, su carta a los filipenses está en español y es hermosa. Podéis descargarla, leerla y sacar provecho de ella en internet. Y él también fue perseguido por más de lo mismo. Él era de Esmirna y fue martirizado bajo el emperador Antonio Pío por lo mismo. Y cuando lo mataron, él era ya mayor, tenía bastante edad, y el juez le mandó jurar por el emperador y maldecir a Cristo. Y Policarpo respondió diciendo: yo llevo 86 años sirviendo al Señor, ningún mal me ha hecho, ¿cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y estando ahí, en el fuego, a punto de morir, el pastor Policarpo oró al Señor diciendo lo siguiente: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener mi parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Contrastad esto con la iglesia del siglo XXI. ¿Cuántas personas hoy en nuestra iglesia, pensando en nuestros miembros, no están aquí pudiendo estar aquí? ¿Verdad? ¿Cuántos hoy en España podrían estar hoy en la iglesia, pero no hay cosas más importantes? Aquí tenemos cristianismo verdadero, gente nacida de nuevo, gente que está a punto de morir en una hoguera dando alabanza y gracias a Dios. Y tú y leemos una frase así, pensamos, ¿cómo puede alguien decir algo así? Porque tú y yo nos hemos habituado a la tibieza de la iglesia del siglo XXI. Aquí estamos en Europa, súper cómodos, todo nos va bien, tenemos dinero en el banco y Dios, bueno, iremos a la iglesia si no tengo otros planes. ¿Os habéis dado cuenta? Vivimos, hermanos, en un cristianismo ya superficial. Aquí tenemos cristiano verdadero, cristianismo con fuego del Espíritu Santo. Es que Policarpo, estas personas murieron por la fe. Y luego tenemos damas también, para que las mujeres os sentáis identificadas en esta mañana. Podéis leer acerca de Felicidad, Blandina, que fueron perseguidas. También hay una película sobre ellas online. Felicidad era una viuda con 7 hijos, una mujer de Dios que no negó al Señor. Y ella dice al prefecto romano antes de morir: viva, te venceré. Y si tú me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Y antes de morir, ella exhortó a sus 7 hijos, que iban a quedarse huérfanos, a ser fieles al Señor.
Y piensas, Señor, ¿cómo una mujer con 7 hijos está a punto de morir y ahí está desafiando al gobernante? Yo te voy a vencer a mi muerte porque voy con Cristo, y encima exhortando a sus 7 hijos a ser fieles al Señor. No. Y las mujeres hoy día, siglo XXI, ay, no voy a la iglesia porque está lloviendo, porque hace frío, porque tenemos un cumpleaños. Hermanos, ¿qué ha pasado con la iglesia? Vergüenza debería darnos, hermanos, que Dios nos haga volver al cristianismo verdadero, auténtico, bíblico, que suframos por el nombre del Señor. Y luego Blandina, esta hermana, madre mía, lo que hicieron con ella. Y lo siento por los hermanos sensibles, pero son datos reales, verídicos. Azotaron a esta mujer, la hicieron, enviaron fieras para que la mordiesen, la sentaron en una silla de hierro candente y finalmente la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara y acabaron con su vida degollándola públicamente. Y en ningún momento esta dama negó al Señor. Yo digo, Señor, si a mí yo intento ponerme en el lugar de esta mujer, ¿no? Yo veo estas fieras, los leones, acercándose a mí, ¿no? Y uno pensaría, ¿cómo hago para no negar al Señor? Pero Dios nos sostiene. Dios envía su Espíritu Santo. Dios da una protección sobrenatural. Y veremos más adelante hoy, el Espíritu glorioso de Cristo opera en nosotros y nos da fuerzas más allá de nuestra capacidad humana. Una vez le preguntaron a finales del siglo XIX al predicador Dwight Moody, ¿usted estaría dispuesto a ser martirizado por el Señor? Y él contestó con gran sabiduría. Él no dijo como Pedro, yo sí daré mi vida por Cristo. Yo sí, no negaré al Señor. Aunque todos lleguen a negar al Señor, yo no. Moody dijo, me gustaría creer que sí, pero seguramente si estuviera en una situación así, seguramente el Señor me daría las fuerzas necesarias como para no negarlo. O sea, Moody no se apoyó en su propia fuerza, él se apoyó en el Señor. Dios me sostendrá. Ninguna prueba, según la palabra de Dios, ninguna prueba no será dada más allá de lo que podamos soportar. Dios nos sostendrá, Dios nos dará fortaleza. Debemos celebrar, hermanos, estos ejemplos de cristianismo verdadero, cristianismo apostólico, y no el cristianismo mundano del siglo XXI, donde pues nadie ya quiere comprometerse con las cosas de Dios. Y cuando pensamos en todas las persecuciones de los primeros siglos, podemos resumir las acusaciones falsas contra los cristianos de la siguiente manera. 1. Fueron perseguidos por ser anarquistas y revolucionarios. Falsa acusación número 1, anarquistas y revolucionarios. Yo leo la Biblia y Pablo me dice a mí en Romanos 13 que debo honrar a las autoridades. Pablo no me llama a mí a levantar la espada, a matar a los dirigentes políticos. Yo soy llamado a respetar a las autoridades. 1 de Pedro 2, más de lo mismo. La Biblia no es un libro anti-autoridad, no es un libro revolucionario en el sentido político. La Biblia enseña obediencia lícita a las autoridades que hay. Pero veis la mentira. Acusación número 2. Esto cuesta creerlo, ahora lo voy a explicar. Acusaban a los cristianos de ser ateos. Y tú estás ahí pensando, pero vamos, ¿cómo un cristiano por definición cree en Dios? ¿Alguien sabe la razón por la que acusaron a los cristianos de ser ateos? No adoraban a los dioses romanos. Ya que no adoraban a los dioses del imperio, decían que eran ateos. No adoran a esos dioses, por tanto son ateos. Y tú y yo sabemos, bueno, os pregunto, ¿es cierto que los cristianos somos ateos? No, creemos en Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Número 3, los cristianos fueron condenados como intolerantes, o la frase de Justo González, la palabra que él usó fue misántropos, diciendo que los cristianos odiaban a todo el mundo. Como no querían estar en eventos asociados con el paganismo, se iban retirando y por tanto fueron perseguidos. Como hoy, ¿no? un futbolista evangélico, ¿no? Y el equipo, el entrenador le dice de parte de la dirección, hoy vamos a jugar con la camiseta arcoíris. Y tú eres creyente evangélico. Y tú eres un futbolista profesional. ¿Qué haces?
¿Qué haces? ¿Vas a someterte a la tiranía del arco iris o vas a ser fiel a tu conciencia, a la palabra de Dios? Y si no te pones la camiseta, pues no juegas. Y tú sales perjudicado. ¿Te das cuenta? Entonces, ya que los cristianos no quieren asociarse con semejantes actividades, es que odian a todo el mundo. Es gente homófoba, gente peligrosa, gente de mal. ¿Veis? Misántropos, intolerancia. Acusación número 4, también absurdo, una acusación absurda, pero histórica. Acusaron a los cristianos de ser caníbales. Ahora, ¿por qué? Porque, claro, en la Santa Cena, los paganos, en efecto, oían que los cristianos estaban comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. Entonces, ¿qué hacen los enemigos? En vez de ser justos y explicar que estaban tomando la cena del Señor, dicen que no, en realidad son caníbales, devorando, comiendo a muertos ahí en sus reuniones subterráneas. Increíble, hermanos. Mentiras, vituperio, calumnias, difamación. Y también, en quinto lugar, fueron condenados como inmorales o libertinos porque las reuniones de los cristianos se llamaban ágapes, fiestas de amor. Y como los cristianos se referían a sí mismos como hermanos y hermanas, decían que tenían relaciones entre sí y encima cometían incesto. Y tú te dices, pero ¿cómo podría alguien haber creído esto? Pero os dais cuenta de cómo Satanás es engañoso y va fabricando mentiras para luego justificar persecución imperial. Es que anarquistas, ateos, intolerantes, caníbales, inmorales, mentira tras mentira. Y hoy día más de lo mismo. Ted Blake, director de Puertas Abiertas, y siempre hablo con él, ¿no? En enero, todos los años empezamos con una entrevista. Ted Blake me dijo a mí, a principios de este año, Will, hoy por hoy hay 365 millones. Piensa en este número, hermano. No he dicho 365 mil, 365 millones de cristianos perseguidos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Tú y yo no sufrimos, ¿no? Pablo anoche nos contó que cuando estamos acabando la evangelización y unos chicos empezaron, ¿no?, a reírse de ellos porque habían evangelizado, se fueron y empezaron a reírse de ellos, ¿no? ¿Y qué es lo peor que te van a hacer en España? O honestamente, seamos honestos, hermanos, ¿qué te van a hacer por predicar el evangelio en España? No, tenemos tanto miedo, pero ¿qué es lo peor? ¿Se van a reír de ti? ¿Y qué no vas a salir a evangelizar por temor a que se ríen de ti? Madúrate ya de una vez. Por favor, no sufrimos nada. Vale, yo podría entender tu miedo. Me van a ahorcar, me van a meter una espada. Ok, yo entendería tu miedo. Pero ¿qué es lo peor que te van a hacer aquí en las calles de Europa? Hermanos, en la actualidad, 365 millones. 365 millones de cristianos altamente perseguidos y nosotros no decimos nada porque la gente se va a reír de nosotros. Qué vergüenza, qué lamentable, hermano. Deberíamos estar llorando, pidiéndole perdón al Señor por nuestra falta de fe. Es que en primer lugar quiero que veáis en todos los ejemplos que he puesto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, iglesia patrística, incluso en la actualidad, las mentiras, el vituperio, todo esto que precede a la persecución. El enemigo empieza por ahí. Y los hermanos que están sufriendo en Afganistán son perseguidos por ser de nuevo revolucionarios contra el gobierno islamista. Los comunistas en Corea del Norte, más de lo mismo, inventan mentiras para luego justificar. Punto número 2, que vamos a ver, la persecución. Es que hemos visto en primer lugar varios ejemplos de mentiras. Ahora número 2, la persecución en sí. Volvamos a Mardoqueo. Esther, ese libro. Esther 3:13, la palabra de Dios dice que después de las mentiras de Amán, ahora tenemos la persecución. Dice, Esther 3:13, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día y de apoderarse de sus bienes. Esta orden no se hubiese dado sin las mentiras que justificaban el decreto. Así que las mentiras dan lugar a la persecución. Y en cuanto a los amigos de Daniel
Daniel 3:23 dice, fueron lanzados atados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel, capítulo 6:16, ¿qué pasó con Daniel? Fue echado en el foso de los leones. ¿Veis? Las mentiras producen persecución pública. Así que Mardoqueo, los 3 varones, Daniel fueron perseguidos porque sus enemigos, llenos de envidia y odio, hablaron mal de ellos. Esto sucede también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hablamos del caso de Esteban. Hablaron mal de él, es un blasfemador, es un hombre que está hablando en contra de Moisés, en contra de la ley. Y como consecuencia, en Hechos 7:58, la palabra dice, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Esas piedras fueron justificadas por la mentira previa. No podían haber lanzado esas piedras sin la campaña publicitaria de calumnia anterior a la persecución. Pablo, ¿qué pasó con Pablo y Silas por haber echado fuera el espíritu de esa muchacha? Hechos 16, 23, 24 dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí van mintiendo, son hombres que quieren alborotar, están en contra de las leyes romanas, son personas peligrosas, consecuencia, cárcel. Atados, encadenados, injustamente, mentiras, luego persecución. Y más de lo mismo, sabía de Ignacio, de Policarpo, Felicidad, Blandina. Antes de ser ellos públicamente perseguidos, hubo una campaña de difamación entre sus adversarios. Entonces, hermano, es normal que tú y yo, como pueblo de Dios, es normal que suframos calumnias, difamaciones. Es normal que hablen mal de nosotros en el trabajo por nuestra fe en el Señor Jesús. Según la Biblia, lo no normal es que no hablen mal de nosotros. Pero si te están maldiciendo en tu familia por ser de Cristo, gózate. Así sucedió con Mardoqueo, con los 3 amigos de Daniel, con Esteban, con Pablo, con Silas. Estás en buena compañía. Es normal que te critiquen. Y también lo que nos pasa muchas veces cuando empiezan a insultarnos por nuestra fe, a veces curiosamente nos da más seguridad de salvación. Y estamos sufriendo vituperio por causa de Cristo. Se está metiendo con nosotros porque somos de Cristo. Y como que el Espíritu está obrando diciendo, wow, en realidad yo soy del Señor. Yo soy de Cristo. Me están insultando por ser del Señor. Gloria a Dios, soy del Señor. Y como decía Ramón anoche, el texto de Hechos 4:41, creo que fue Ramón, salieron gozosos de la presencia del concilio de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Me están persiguiendo por ser de Cristo. Me están identificando con mi Salvador, con el que derramó de su sangre por mí en la cruz. Me están identificando con aquel que resucitó por mí, que regresará a por mí. ¡Oh, qué bendición! Gloria a Dios. Los hermanos pues hoy que están perdiendo sus vidas, tienen fe en el Señor y Dios está infundiendo aliento y fortaleza en su iglesia perseguida. En ciertos países del mundo la persecución es abierta, brutal, como en Corea del Norte. Te pillan ahí confesando a Cristo con una Biblia, campo de concentración hasta la muerte. Te pillan en Afganistán, ¿verdad? Otros países bajo regímenes extremistas musulmanes, pues ya sabéis lo que eso espera. La espada, te tiran de un edificio, te quitan la vida, lo que sea. Pero a lo mejor en los países occidentales no te van a matar con una espada ni con una pistola. Pero sí, lo que pueden hacer con los cristianos es inhabilitarte a nivel profesional. Por eso los cristianos no quieren compartir versículos bíblicos en sus estados de WhatsApp. Porque si comparto algún versículo, van a ver que soy cristiano en el trabajo, a lo mejor me echan. No me van a invitar ahora a los cumpleaños de los niños que hay en el colegio de mi hijo, ¿verdad? Y nos entra esa vergüenza y sabemos que si decimos en determinados círculos que somos del Señor, que vamos a sufrir.
En Argentina hace unos años hubo un varón, un doctor, él era Leonardo Rodríguez, y a él, por él realizar un aborto, le pusieron en la cárcel durante 14 meses. Claro, ahora bajo mi ley esto no podría suceder, ¿no? Pero antes ya sabéis cómo estaba Argentina. 14 meses en la cárcel y después de salir de la cárcel, 14 meses inhabilitado profesionalmente. Es decir, le prohibieron 14 meses más ejercer como médico por él rehusar realizar un aborto. ¿Veis? Entonces lo que hacen es intentar inhabilitar profesionalmente al pueblo para que los cristianos no podamos ni comprar ni vender. Y yo sé que el año que viene, los jueves, vamos a entrar en Apocalipsis. Yo creo que vemos estos dos tipos de persecución descritos en Apocalipsis capítulo 6. Porque tenemos por un lado Apocalipsis 6, versículo 4, el segundo sello. Tenemos un caballo bermejo. Y dice ahí que le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto nos habla de la espada de la persecución en países como Corea del Norte, Eritrea, Somalia, Sudán, Irán, etc. Pero luego hay otro sello, el tercer sello, que es el caballo negro. Y dice Apocalipsis 6:5, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Y lo que tenemos aquí es persecución ya económica. Es decir, si tú eres cristiano, te van a perjudicar a nivel laboral, te van a cerrar puertas a nivel, ¿verdad? Porque si tú ahora no declaras que estás de acuerdo con determinadas ideologías, pues a la calle. Aquí no te necesitamos en esta empresa. Hemos visto casos incluso aquí en España, ¿no? Personas perdiendo sus puestos de trabajo por no arrodillarse ante la imposición de la ideología de género. Entonces es muy real, hermanos. La persecución puede ser o abierta, te quitan la vida derramando tu sangre como Nigeria, o por otro lado es persecución monetaria, laboral, económica, y tú no vas a poder ni comprar ni vender. Es que debemos ser sensibles a cómo Satanás obra detrás de todo intentando perseguir a la iglesia. Y acabo este segundo punto con una cita de William Hendrickson. Dice el teólogo: durante todos los siglos de existencia de la iglesia, se puede ver este caballo negro y su jinete en su misión de infortunio, esparciendo opresión, injusticia y aflicción económica. Y hubo un momento en este año, de hecho en la India, estaban repartiendo bienes a los afectados por un determinado desastre natural. Pero para uno acceder a dichos bienes repartidos en el nombre del gobierno, tenían que reconocer las deidades de esa región. Y podéis ver ahí muy evidentemente como si uno es cristiano, no puede reconocer a otros dioses y por tanto por su profesión de fe fueron perjudicados a nivel pues de alimento, hermanos. Esto es así. Por tanto, debemos recordar que la persecución va más allá del derramamiento de sangre. Satanás también aquí en el occidente toma medidas contra nosotros a nivel societal, económica, laboral, cosas que estamos actualmente viendo. Es la cruda realidad. Que Dios pues nos ayude. Yo sé que todo lo que he dicho hasta este punto ha sido marcadamente negativo. Ahora algunos estáis con ganas de orar, de tirar la toalla y ya está, me hago mundano, no voy a volver a seguir nunca más al Señor Jesús, no quiero tener más problemas. Bueno, número 1, arrepiéntete de ser un idólatra, ¿no? No se trata de vivir para ti, se trata de vivir para Cristo. Pero ahora tengo buenas noticias. Hay buenas noticias como oro y encarna. Cristo cuando habla de la persecución no deja el tema ahí. No dice, vais a sufrir mucho, por tanto, llorad juntos, sufrid, da pena, ¡uy, qué fatal! Jesús va a darnos un mensaje bonito. Y ahora, una vez más, regresamos a nuestro texto, Mateo 5:11, y dice el Señor, tercer punto de bendición. Primera palabra de nuestro versículo hoy, hemos hablado de las mentiras, la persecución, pero palabra número 1, a primera vista no tiene sentido. Bienaventurados sois. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Primera palabra positiva, bienaventurados. Ahora, humanamente hablando, lo que Jesús dice aquí es una locura.
Es que no tiene sentido ninguno. Si tú no has nacido de nuevo, lo que estás leyendo aquí en el texto, no, es que no te entra. ¿Cómo entender que somos bienaventurados por causa de la persecución? Pues el texto que citamos los varones anoche. 1 de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados, insultados por el nombre de Jesús, difamados por su nombre, sois bienaventurados. Pedro estuvo ahí en el monte del Sermón del Monte. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es que Pedro dice lo mismo que su maestro. Si sois vituperados, sois bienaventurados. Jesús dice, si sois perseguidos, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu en esos momentos de forma misteriosa le da al creyente una seguridad, una fortaleza, un brillo también en el rostro como Esteban. Hay una obra poderosa de Dios que solamente experimentaremos en estos momentos de adversidad. Por tanto, en la persecución hay una promesa de la presencia de Dios que estará con nosotros apoyándonos. Dios sostiene a su iglesia perseguida. Ahora, la bendición no es la bendición económica, la bendición de salud, la bendición de que todo te va a ir bien en términos mundanos, pero la bendición es tener paz en tu corazón, paz en tu conciencia. Estoy obedeciendo a mi Dios, estoy sufriendo por el nombre de Cristo. ¡Qué gloria! Qué bonito sufrir por aquel que derramó de su sangre por mí. ¡Qué honor es poder padecer algo por causa del Señor Jesús! En momentos de persecución Dios te dará un apoyo. Él te sostendrá, como dice la canción que también hoy puede cantar la iglesia perseguida. Él nos sostendrá, Él nos sostendrá, pues nos ama el Salvador. Él nos sostendrá. Una vez más. Él nos sostendrá. Él nos sostendrá, pues nos ama el Salvador. Él nos sostendrá. Los paganos te odian. Kim Jong-un te odia. Los musulmanes radicales te odian. Pero el Dios trinitario te ama. Eres grandemente amado. Él es tu pastor y si te toca sufrir por Él, Él te sostendrá. El glorioso Espíritu de Dios reposará sobre ti de una forma marcada y potente. Es que gózate en el Señor tu Dios. Y ponte a pensar también, ¿qué es lo peor que te puede hacer un enemigo? Matarte, pero encarna. La hermana aquí ha nacido de nuevo. Si un enemigo mata encarna, ¿a dónde irá nuestra hermana encarna? ¡Woohoo! Gloria, gloria, aleluya. Encarna, si vive para Cristo con el gozo del Espíritu Santo. Y si ¡shum!, le quitan la cabeza como a la hermana Blandina, encarna, va volando a la presencia de Dios. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Encarna, no puede perder. La iglesia perseguida no puede perder. Y si te pones a pensar en la lucha de eternidad, sé que cuesta entenderlo, pero es así. Tus enemigos te están bendiciendo. Si un enemigo te quita la vida, te está ayudando, te está bendiciendo, te está enviando a la presencia de tu amado Jesucristo. Hasta podemos entonces tener compasión de nuestros enemigos. Y como Esteban, en vez de estar ahí enfadado, irritado, maldiciendo a todos, Esteban, a la llenura del Espíritu Santo, dice: Padre, perdónalos.
no les sea tomado en cuenta este pecado, oh hermanos. O que podamos dar nuestras vidas así por causa del Señor. Porque somos bienaventurados. Porque cuando sufrimos hay una marcada presencia del Espíritu de gloria sobre nuestras vidas. Y es así. Tú lees el libro de John Fox. Es un libro que te destroza por dentro. Es un libro que te lleva a las lágrimas una y otra vez. Pero cuando tú lees el libro de John Fox, en incontables momentos del libro, él te habla de estos cristianos a punto de ser ejecutados en sus celdas, cantando himnos al Señor, dando gloria a Dios, evangelizando a los otros prisioneros en la cárcel. Y encima, como Ramón nos recordó anoche, Nero no podía entenderlo, porque conforme iba lanzando a los creyentes a los leones para ser devorados, ¿sabíais lo que estaban haciendo nuestros hermanos? Cantando himnos de alabanza al Señor. ¿No os imagináis? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una cosa es cantar este himno aquí en España, siglo XXI, con nuestra tranquilidad. Pero hermanos, nuestros antepasados en la fe iban entonando himnos antes de derramar su sangre en el nombre del Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo explicar eso? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposaba sobre ellos. Dios puso su brillo, su sello de aprobación sobre sus vidas. Por tanto, hermanos, somos bendecidos. Sí, es desagradable soportar insultos, rechazo en la familia, etc. Desde luego que sí, persecución económica, laboral, pero hay una bendición, hay una presencia del Espíritu, hay un fortalecimiento de nuestra fe que nos ayuda a seguir adelante, gracias a Dios. Y por tanto, Pablo podía decir, 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo me gozo. Me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos sentimos fuera de control, todos están en contra de nosotros, hay un Dios en el trono que nos sigue sosteniendo. Todo está bien mientras que Dios esté en el trono. Ponte a preocuparte, hermano, el día que Dios no esté en el trono. Pero Dios siempre estará en el trono, por tanto podremos gozarnos en la aflicción, sea cual fuera, Dios nos sostendrá. Bien, tenemos la promesa de bendición, el Espíritu estará con nosotros fortaleciéndonos, pero también hay una bendición futura. Sí, en la vida, pase lo que pase con nosotros, el Espíritu estará apoyándonos, nutriéndonos, dándonos fuerzas sobrenaturales. Pero Cristo no se para ahí. Él quiere llevarnos hacia un regalo futuro. Él quiere colocar nuestra mirada también en el cielo. O sea, no se conforma con prometernos esta presencia del Espíritu, que es muy bella y dulce. Amén. Pero ahora vamos a ver en versículo 12, hay otra bendición nombrada. No solamente la bendición del Espíritu en el presente, sino también una bendición futura. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En Almería? En los cielos. Por tanto, si soy perseguido por la fe, estoy en paz con mi Dios, yo voy a disfrutar de una presencia especial del Espíritu. Me va a dar seguridad, me va a dar convicción de que soy de Él, me va a dar fruto del Espíritu, amén. Pero también si llegan a matarme, yo tengo en el cielo reservado un galardón. Si tú estás aquí y no eres creyente, no te interesan bendiciones eternas. Tú estás interesado en esta vida, ¿no? Ayer saliendo la gente te dice en la cara, ¿no? A mí me interesa este mundo, esta vida. Pero si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu del futuro morando en ti. Y en ti tú deseas lo venidero. Y hoy Jesucristo te da una promesa. Si tú eres perseguido por su nombre, tú recibirás un galardón en el siglo venidero. Y vemos esta verdad de forma, simbólica en los sufrimientos que hemos nombrado en el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en el libro de Esther, cuando Dios salvó al pueblo judío, Amán fue condenado gracias a la intercesión de nuestra hermana. Conocéis el libro de Esther. Y dice la palabra de Dios en Esther 7:10. Esto no pasa con todos los enemigos de la iglesia hoy, pero Dios nos está enseñando aquí una lección eterna. Esther 7:10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. O sea, Dios se encarga de que Satanás levante una horca para ahorcarse a sí mismo, ¿no? Increíble el Señor, cómo Dios confunde la sabiduría del hombre. Amán pensando, ya está acabado con los judíos, y él acaba muriendo en esa horca. ¿Y qué vemos aquí? Yo sé que actualmente es verdad, nuestros hermanos perseguidos están sufriendo. No es que Kim Jong-un a lo mejor vaya a morir en un atentado, pero a la luz de la eternidad, ¿qué va a pasar con los enemigos de la iglesia? Van a sufrir más que Amán en esa horca. Ellos van a sufrir indeciblemente por los siglos de los siglos en el lago que arde fuego y azufre. Es que en realidad Amán sufrió poca cosa en este capítulo 7. Pero Dios el Espíritu nos está testificando del fin, del destino de los enemigos de la iglesia de Dios. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con Mardoqueo? Exaltado en el imperio. Los enemigos devorados, destruidos. El pueblo perseguido, exaltado, levantado en el reino venidero. ¿Qué pasó en el libro de Daniel? También de forma simbólica para nosotros hoy. Pues tenemos los tres amigos. Después de salir de ese horno de fuego, Nabucodonosor promulga un edicto en Daniel 3:29 diciendo: yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos tres varones sea descuartizado y su casa convertida en muladad, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Dios levantó a los afligidos y acabó con los mentirosos. Hará lo mismo en el día final. ¿Qué pasó con Daniel? Después de sobrevivir su experiencia en el foso de leones, dice la palabra de Dios que los enemigos de Daniel fueron lanzados dentro con sus familias y los leones desayunaron súper rico aquella mañana. Salmón gratis, lo pasaron bomba, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Daniel? Exaltado, levantado en el imperio. Y en Daniel 6:26 está escrito que el Darío, el emperador, dice: mis súbditos han de temer al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué dijo nuestra hermana Isabel esta mañana? Perdonad. ¿Qué dijo Juana la Bautista esta mañana? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque el reino de Dios es eterno. Su dominio es eterno. ¿Veis lo que Dios nos está enseñando a través del Antiguo Testamento? Sí, los enemigos sacan pecho. Los enemigos se imponen y nos infunden miedo, pero Dios está tomando nota. El día de Amán se está acercando. Sus días están contados. No te preocupes por Amán. Hay uno más grande que Amán. Hay uno más grande que Goliat. Es el Señor de los siglos. No tiembles ante Amán. Su día se está acercando. Los enemigos de los tres amigos de Daniel, su día se está acercando. Los enemigos de Daniel, su día se está acercando. El pueblo de Dios eternamente será exaltado. Y luego podemos también ver en nuestro querido Esteban, ¿verdad? Antes de él morir, vio una visión de la gloria de Dios. Y dice nuestro Esteban en Hechos 7:55, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. O sea, Dios permitió que Esteban disfrutara de su galardón eterno justo antes de salir de esta tierra. Esteban, la última imagen que él vio en esta tierra fue la gloria que él esperaba en el cielo.
Pablo y Silas también recibieron su galardón tras morir. Pablo, como sabemos, martirizado por la fe. Silas no sabemos qué pasó con él. Pero hoy, queridos hermanos, nuestro querido consiervo Pablo está en la presencia de Dios. Y si tú pudieras llamarle a Pablo vía WhatsApp celestial y tú le preguntaras, hermano Pablo, ¿realmente valió la pena todo lo que sufriste? ¿Realmente tiene sentido sufrir por el Señor? Pablo hoy nos diría, yo estaría dispuesto a volver a morir 1000 veces por causa de aquel que murió por mí. Los santos están deleitándose, gozándose, dando gloria a Dios. Y fijaos también en algo interesante. ¿Sabes que en el cielo no vas a poder sufrir más por el Señor? Tú en el cielo, el momento de tu muerte, persecución acabada, terminada. Por tanto, en este mundo, aprovecha ya a gozarte en la persecución. Porque cuando estés en el cielo con Esteban, con Pablo, con Silas, con Esther, Mardoqueo, no sufrirás nunca más. Es que yo en esta tierra, en vez de quejarte, porque se está metiendo contigo por tu fe, da gloria a Dios. Gracias, Padre, me permites sufrir por ti. Es que, amada iglesia, tenéis la promesa del Espíritu que os va a sostener en todo momento en este mundo. Y después de esta vida, tenéis la promesa de un galardón eterno en el reino de los cielos. Y acabamos con un punto bonito más. Número 5, algo más que tener en cuenta a la hora de sufrir. Número 5, la asociación. La asociación. Acaba nuestro versículo hoy diciendo, Mateo 5:12, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande, grande en los cielos. Claro, Cristo es el regalo de regalos, ¿no? Y todo lo que nos dará. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tú sufres por causa de la fe, tú estás en buena compañía. Tú eres compañero de Esther, eres compañero de Mardoqueo, eres compañero de los 3 amigos de Daniel, eres compañero de Daniel, eres compañero de Esteban, eres compañero de Pablo, de Silas, etc. Estás en buena compañía. Estás en compañía de Ignacio de Antioquía, de Policarpo, de Felicidad, de Blandina, de Justino Mártir, de una larga serie de mártires a lo largo de los siglos. Estás en buena compañía. Porque lo que pasa cuando sufrimos es que tendemos a pensar que estamos solos, Dios nos ha abandonado. No, nada más lejos de la realidad. Cuando tú sufres por la fe, estás en muy, pero muy buena compañía. Estás en el equipo de los apóstoles, estás en el equipo de los profetas. Y claro, ¿qué pasa? Hoy día tú y yo honramos a los profetas. No cuando hablamos de Isaías. ¡Wow! Isaías, no hablamos de Isaías con reverencia, Jeremías, Ezequiel, Pedro, Pablo, etc. Pero tenemos que acordarnos de que estando ellos vivos, sufrían mucho. Israel me regaló un libro sobre Spurgeon hace unos meses que, bueno, acabé hace un tiempo, ¿no? Y un capítulo que me llamó particularmente la atención fue que, claro, para nosotros Charles Spurgeon es wow, Charles Spurgeon es la fe evangélica casi encarnada, ¿no? Y todos en casa tenemos libros de Charles Spurgeon, devocionales de Spurgeon, todos hemos leído sermones de Spurgeon, hemos compartido vídeos de YouTube de Charles Spurgeon, pero un capítulo en el libro muy interesante fue cómo el historiador documentó todas las calumnias, la difamación, las mentiras que circulaban en Londres e Inglaterra acerca de Spurgeon. Porque para nosotros hoy, 140 años después de su muerte, el nombre de Spurgeon, ¿no? Como que lo reverenciamos. Pero no nos damos cuenta de que él, en la tierra, defendiendo el evangelio, fue tachado de todo. Intentaron quitarlo, ¿no? De diferentes asociaciones pastorales porque no quería negar la autoridad de la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos de esto. Wow, Jeremías, wow, Isaías, wow, Pedro, wow, Pablo. Pero cuando leemos sus escritos, sufrimiento, dolor, tristeza. Si tú y yo pues estamos pasando por lo mismo, si estamos siendo injustamente difamados, perseguidos, criticados, estamos en buena compañía. No te vengas para abajo, no tires la toalla, no permitas que el desaliento se apodere de tu corazón. Cristo te dice, hicieron exactamente lo mismo con los profetas. Y de nuevo repito mis comentarios que comenté en el primer punto. Vamos a ver. Yo me voy a quejar por lo que sufre aquí,
cuando me acuerdo que Isaías, ¿quién cree que fue Ramón? ¿Cómo murió Isaías? Le colocaron en el tronco de un árbol, ¿verdad? Habían quitado la madera, le meten al hermano Isaías dentro del árbol, sacan una sierra, entre todos, asierran al varón de Dios por la mitad. Esto de hecho sale nombrado en Hebreos capítulo 11. Tenemos que, él no te dice Isaías, pero está hablando de Isaías. Hermanos, vamos a pensar en algo. Yo sufro con Isaías y todos los demás, pero ¿cómo voy a quejarme? Mire, yo sé que he sufrido. Lo peor, como dije a los hermanos anoche, lo peor que a mí me han hecho por predicar el evangelio fue una vez en Irlanda del Sur, un varón me cogió por el cuello, así con la mano, y me dijo, vuélvete al norte, si no te disparo. Y claro, yo estaba predicando en el sur de Irlanda, él reconoció mi acento, estaba muy enfadado porque estaba pegando voces, no predicando la palabra, me cogió por la garganta así, amenazándome con la muerte. Vale, una amenaza, pero hermanos, que yo sepa hasta ahora no me han aserrado en dos, ¿verdad? Que yo sepa no me han intentado disparar, no me han metido en ningún campo de concentración. Así que hermanos, sufrimos, sí, estamos en un buen equipo, pero no sufrimos apenas nada. Por tanto, demos gracias a Dios de que Dios dice que si somos perseguidos, no estamos solos, estamos en un muy buen equipo. Y hay algo mejor que estar en el equipo de los profetas y en el equipo de los apóstoles. Estamos en el equipo del Dios Trinitario. Porque ¿quién es más blasfemado en esta tierra que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y si tú y yo queremos hoy acabar este mensaje, yo sé que hemos estado hablando de muchos ejemplos, de la Biblia, de la historia de la iglesia, pero ¿quién más perseguido? ¿Quién, sino Jesucristo mismo, sirve como la mayor demostración de ser injustamente perseguido por causa del hombre de Dios? ¿Cuántas mentiras leemos acerca de la Biblia? Por ejemplo, en Lucas capítulo 23, 2, los enemigos dicen, a este hemos hallado que pervierte la nación, que Jesús prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es rey. ¡Qué mentirosos! Engañadores. Tú y yo incluso la semana pasada, ¿os acordáis? Que cuando Pedro tuvo que pagar el impuesto del templo, Jesús le dice a Pedro, sácate la caña de pescar, ves ahí al lago y el primer pez que saques, abre su boquita y dentro habrá una moneda. Paga el impuesto. Y de hecho Jesús nos dice, Mateo 22, ¿es lícito Jesús pagar tributo? Y claro, son judíos. Jesús sabe que aquí no puede ganar, ¿verdad? Porque está delante de judíos. Si él dice sí es lícito pagar tributo a César, los judíos van a decir aquí tenemos un romano, un supuesto Mesías a favor de Roma, no hagamos más caso a Jesús. Pero si Jesús dice a los judíos, no hay que pagar tributo, los judíos van a llamar a su amigo Pilato, Jesús ejecutado. Jesús no puede ganar. ¿Y qué dice Jesús? Pues enséñame una moneda. ¿Es lícito pagar tributo a César? ¿De quién es la inscripción? César. Por tanto, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Y los enemigos se quedan así. ¿Cómo consiguió Jesús escaparse de esa? ¿Ves la sabiduría? La sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Él como Dios hombre, ¿verdad? Jesús pues fue injustamente condenado. Él no mandó a la gente no pagar tributo. Él dice, dad a César lo que es de César. Por tanto, es lícito pagar los impuestos. Los cristianos pagamos nuestros impuestos. Y número 2, dice que Él se declara rey. Pero cuando Pilato entrevista a Jesús, sabe muy bien que no está hablando de un reinado sociopolítico. Ellos utilizan aposta el término rey porque tiene connotaciones sociopolíticas y quieren dar a entender que Jesús es un revolucionario. Él quiere liderar una gran rebelión contra Pilato derramando sangre romana. Pero como Jesús bien decía a Pilato, mire, y no es de este mundo. No tengo ni la más mínima intención de usurpar tu trono, porque una vez en Galilea, ¿os acordáis? Vinieron por la noche, Juan capítulo 6, vinieron a apoderarse de él para hacerlo rey, y dice en Juan 6:15 que Jesús se retiró de ellos. Él no quería ser rey sociopolítico, rey eterno, rey celestial, amén, pero no rey en términos políticos. Por tanto, Jesús fue despreciado. Jesús también sufrió calumnias, difamación, e incluso en un momento dado lo llamaron hijo de fornicación, dando a entender que era un bastardo. También dijeron que él tenía
demonio. Yo he recibido muchos insultos, hermanos, pero hasta la fecha nadie me ha llamado ni bastardo, ni nadie me ha llamado un demonio. Yo sé que me han llamado de todo, ¿verdad? Ahí tengo una lista, ¿no? De todo lo que me han llamado. Pero ni bastardo ni hijo del diablo. Pero Jesús sí. Jesús tuvo que soportar todo eso. ¿Y cómo pudo Jesús soportar todo ello? En Hebreos 12:2 está escrito: Él lo sufrió todo por el gozo puesto delante de Él, menospreciando el vituperio. Eres un bastardo, eres un demonio, eres un revolucionario. Y Jesús lo menospreció todo por el gozo puesto delante de Él. No me importa la opinión popular, me importa la opinión de una sola persona. Es la persona que me dice: tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. No te preocupes por el que dirán. No pierdas sueño por las acusaciones de tus enemigos. Acuérdate de las palabras de tu Padre. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en el cual yo tengo contentamiento. Es que hoy, para acabar este sermón, tengamos presente que el perseguido número 1 se llama el Señor Jesucristo. Ya que Él fue perseguido, nos insta a nosotros a seguir sus pasos, a tomar nuestra cruz hasta la muerte, negándonos a nosotros mismos. Así que, iglesia, ¿cómo estamos viviendo? Con el enfoque en el Señor, dispuestos a sufrir por amor a Él, contando con las provisiones del Espíritu, contando con el galardón eterno, contando con el ejemplo de Jesús. ¿O estamos en este cristianismo ya tibio, mundano, cuando ni siquiera nos estamos congregando? ¿Cómo estamos viviendo a la luz de este mensaje en el día de hoy? Que Dios nos ayude a ser una iglesia fiel, una iglesia comprometida, una iglesia santa, una iglesia dispuesta a sufrir por el nombre del Señor. Hoy hemos hablado pues de 5 verdades. 1, mentiras y vituperio. Varios ejemplos: Mardoqueo, Esther, Daniel, sus amigos, Esteban, Pablo, Ignacio, etc. Hemos visto que antes de la persecución hay mentiras, difamación, calumnia. Siempre. Número 2, luego vimos la persecución en los días de Esther, Daniel, etc. Las mentiras producen persecución. Las mentiras justifican públicamente la persecución, el ataque. Pero número 3, hay bendición. Hay bendición en primer lugar porque el Espíritu soberanamente va a sostener a todos los perseguidos. No sé cómo lo hace, pero Dios en su sabiduría sabe sostener a los santos como para ir cantando ante esos leones. Número 4, tenemos la promesa de un galardón. O sea, como si no fuera suficiente con que el Señor nos llenara en esta tierra con el Espíritu, Él nos da la promesa de la bendición eterna con Jesucristo. Seremos grandemente recompensados por todo lo sufrido por amor a Jesús. Y número 5, asociación. Estamos en un buen equipo. No te sientes aislado, no te sientas aislado. Dios no te ha abandonado. Estás en el equipo de los profetas. Estás en el equipo de los apóstoles. Sufres mucho menos que ellos. Pero por encima de todo, queridos hermanos, estamos en el equipo de Dios el Padre, Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Y si el Dios Trinitario es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? A Dios sea la gloria. Él nos sostendrá y el pueblo de Dios dice amén.